marzo de 2018. Gracias a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope en Twitter. Y la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23. Dos números tendremos habilitados para que usted participe: 2263-0023, 2264-9179. Esto será después del primer segmento, es decir, cuando iniciemos el segundo segmento tendremos habilitados los dos números de teléfono. Antes de presentar a los invitados de esta tarde, mostrarles los temas que están en agenda en nuestro país a nivel nacional. Esta es una información internacional que tiene un fuerte impacto en nuestro país. Ahí lo tiene usted. Deutsche Welle de Alemania dice que el Papa Francisco nombrará santo al arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 por escuadrones de la muerte mientras celebraba una misa. Y este tweet lo subió el diario de hoy, elsalvador.com. Dice: ella es Cecilia Flores de Rivas, madre de Luis Rivas, de 2 años y medio de edad. Ambos son considerados por el Vaticano como el milagro que permite que Monseñor Romero se convierta en santo. Dice el cardenal Rosa Chávez, ya esta es una información desde luego en nuestro país: es un día de gloria para el país, de júbilo y de esperanza. El cardenal Gregorio Rosa Chávez recibió con júbilo y sorpresa la noticia sobre la pronta canonización del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, autorizada hoy por el Papa tras firmar un decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de Romero, el que señalábamos antes. Y este comunicado se ha dado a conocer en las últimas horas. Está firmado por Monseñor Rafael Urrutia, el canciller del arzobispado. Dice que por instrucciones del señor arzobispo, me dirijo a usted, dice, para saludarles muy atentamente y compartir la alegría de la aprobación del milagro alcanzado por intercesión del beato Oscar Romero por el Papa Francisco. Esta noticia, dice, debemos compartirla con todos nuestros fieles, por lo que el señor arzobispo solicita que esta tarde, estamos hablando en unos minutos, que esta tarde a las 6 de la tarde se redoblen las campanas en todas las parroquias y se ofrezca en comunión eclesial, dice, cualquiera de las santas misas en su parroquia en acción de gracia por la futura canonización. Y firma entonces Monseñor Rafael Urrutia. Esto es lo que está en desarrollo. Obviamente este es un caso que la canonización, más bien la beatificación, ya canonización, se espera que ocurra en octubre próximo. Además, hay una petición por pedir también entonces que se pueda desarrollar ese proceso aquí en nuestro país y venga entonces el Papa. Información ya en desarrollo que tiene que ver con la elección del pasado domingo. La prensa gráfica dice que crece escándalo por error en conteo de las caras. Errores en TC genera tensiones políticas. El cambio de comando, entre comillas, dio otros candidatos como ganadores. La empresa Smartmatic y el tribunal reconocieron el error, pero eso no detuvo las críticas de observadores, fiscalía y partidos políticos. El error no fue detectado durante las pruebas y simulacros que se hicieron antes de las elecciones. La misión de la Unión Europea que lamenta el error de Smartmatic. La derecha tiene la mayoría calificada. Este es un reportaje de la prensa gráfica que extiende un poco la aritmética legislativa, cómo se plantea a partir de hoy. Ahí tiene usted la llave en periodos también, o cómo se va valorando la llave en términos del porcentaje, más bien el número de diputados que cada partido ha alcanzado en esta oportunidad. Arena al alza, una gráfica interesante del LPG Datos también que muestra el comportamiento el número de diputados que va obteniendo cada partido político, incluso se remonta a 1985 en adelante. Esto tiene que ver con la distribución de cómo quedan los 39 diputados alcanzados por el partido Arena, los 22 del FMLN. Usted ve la diferencia también en términos de distribución. Así podría lucir, dice, la nueva Asamblea Legislativa, y sigue la distribución del PCN, Gana, PDC y Cambio Democrático, y el no partidario, que es el que ha hecho historia en este caso al ingresar por primera vez. Denuncian fraude en San Miguel y piden recuento. La Fiscalía que informó que han sido incautadas 600 papeletas. Un paquete fue encontrado dentro de un salón de la Escuela Espíritu Santo. Dirigentes del FMLN y otros diputados fuera de la Asamblea Legislativa. Ahí tiene usted quienes han quedado fuera en este evento. Bueno, el caso Benito Lara sí estaba confirmando ahora que sí está ingresando. Sería el único de la lista del FMLN que ingresa. Los demás prácticamente ya están liquidados o están fuera. Diario El Mundo: la Asamblea tendrá 29 diputados nuevos y hace ahí un ejercicio también sobre esa nueva distribución que será renovada en un tercio. La dirigencia del FMLN a su nueva fracción, una defensa al gobierno. Esto es lo que está pasando ahora al interior del FMLN también. Hay que recordar que lo único que han dado es una declaración en un comunicado y no permitieron preguntas. Pero José Luis Merino pide las cabezas de empleados no afines al gobierno. Hay un video ahí que ya se lo vamos a mostrar de declaraciones que están circulando en redes sociales también de José Luis Merino, que hizo estas declaraciones en una concentración con
se supone que con militantes allá en Mexicanos. Ahí tiene usted un poco lo que ha planteado, malas palabras sin duda alguna, palabras soeces, en un momento sin duda alguna de enojo del dirigente del FMLN. El diario de hoy, Fitch prevé un mejor clima económico tras gane de Arena, y la foto destacada a los esposos que son electos alcaldes de Candelaria y Cojutepeque. Arena, PCN y Gana, que tendrán el control de la Asamblea Legislativa. Analistas dicen que el FMLN perdió por el descontento de su gente, que lo castigó no yendo a votar. El clima económico mejorará con victoria de Arena, afirma Fitch. Esta es información estrictamente económica vinculada a la situación política del país. El FMLN que pierde fuerza en dos bastiones, Tecoluca y Iquilisco. Tecoluca, que fue ganada por el partido Arena, y en el caso de Iquilisco, que ha sido ganada por el partido Gana. Este es un tema que está fuera del entorno político electoral, pero tiene que ver con la economía de nuestro país. Concesionaria dice que invierte 245 millones de dólares en ampliar Puerto Cortés de Honduras. Mientras tanto, en nuestro país, lamentablemente, el puerto de la Unión no mueve contenedores desde 2013. Y Honduras se está poniendo a la vanguardia, desde luego, en todo ese esfuerzo. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. Esperamos que en unos minutos se incorpore también Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana. Félix, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Gracias, don William, siempre un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Bueno, perfecto. Antes de que entremos en materia, sí creo que es importante conocer un poco un fragmento nada más, porque es una declaración que dijo José Luis Marino, un poco más, creo que de 20 minutos, pero es un fragmento que queremos mostrarle a ustedes de lo que dijo. Fue tomado por un celular, se filtró esto a los medios de comunicación y son declaraciones posteriores a la derrota del FMLN el pasado domingo, y van a disculpar, pero hay ahí palabras soeces, pero bueno, queremos que lo escuchen tal cual. Lo escuchamos en este momento y lo vemos. Pero se va acumulando en el corazón de la gente de que nosotros somos ineficientes y que somos insensibles. Miren, compañeros, esos hijos de puta no tienen por qué estar en los cargos del gobierno, hay que echarlos a la muerte. Ni en los cargos de las alcaldías, ni en los cargos de los ministerios, y cuando los descubran, vengan corriendo a decirle a Simón o a Neri. Y si Simón y Neri no le hagan, échenlo ustedes a pedradas, de veras, organicen a los padres, a los pacientes de las clínicas, de los hospitales, y échenlos. Esa gente no tiene por qué estar en esos cargos. De veras, hermanos, esa es nuestra opinión. Y son de las cosas que hay que corregir para que el 2019, en febrero del 2019... Nada más, porque tampoco podemos colarnos prácticamente con toda la declaración que dio, pero ahí está bastante claro. Félix, bueno, una reacción rápida sobre porque tiene un hecho, no es cualquier hecho, digo. Es No. José Luis Merino, el principal dirigente del FMLN, hablando en esos términos. Por supuesto, y es una cosa muy grave porque ya se había venido denunciando el crecimiento de la plantilla del Estado durante esta gestión, y habíamos llegado a un aumento de 40,000 nuevas plazas que se habían llenado durante este periodo, y que supuestamente eran los activistas con los que el partido oficial iba a desarrollar sus campañas. Y por supuesto el resultado que demuestra ese gran ausentismo, ese voto de castigo, ese voto duro que ni siquiera compareció en la mitad de lo que se esperaba, debe tener una reacción como esta. Por supuesto, las palabras soeces con las que se expresa de estos empleados públicos, la orden de mando que da de que los echen, que los saquen a pedradas, indica pues el nivel de político y el talante antidemocrático de dirigentes de este partido. Yo creo que la elección ha sido aprendida, hay que tomar el resultado como debe ser. Ya la sociedad en su conjunto le mandó el mensaje a esta dirigencia, porque el castigo no es para el FMLN, el castigo no es para el partido. Mucha gente se ha quedado llorando en su casa, con rabia, con cólera, por esta dirigencia que los ha llevado a esta debacle. El mensaje y el castigo es para la dirección. Entonces ya la sociedad se expresó. Ahora falta que ver cómo reacciona la militancia dentro del partido pidiendo la rendición de cuentas. Félix, pero bueno, si el FMLN metió al gobierno cerca de 40,000 militantes,
uno esperaría que entonces hubieran sido 40.000 personas. Si tenían toda la capacidad de estar ahí, no habría motivo para que este gobierno estuviera flaqueando en términos de dar los servicios. Porque uno esperaría entonces que los 40.000 militantes sean los hombres más comprometidos en el ejercicio profesional. De eso se hubiera tratado, si hubiera sido un reclutamiento en base a la meritocracia, a la calidad profesional de las personas que se contrataba, a la necesidad del servicio de mayor recursos humanos. Pero como no se dieron ninguna de estas tres circunstancias, o sea, no se empleó el criterio de la meritocracia para contratar a la gente, sino que era el criterio del partidismo, la cuota partidaria, el clientelismo político y peor aún, el nepotismo, porque los puestos públicos están copados por familiares de los dirigentes del FMLN. Entonces, ni meritocracia, ni evaluación del personal en razón de la función que se iba a desempeñar, y lo más grave, que esto creo que fue la gota que como el vaso, el maltrato que hubo de los cuadros intermedios, de los jefes, de los que se consideraban dueños del partido y dueños del gobierno, hacia el resto de empleados públicos. Ha habido un descontento tal por la forma arrogante, prepotente, humillante incluso, con la que muchos funcionarios trataron a los empleados públicos. Bueno, aquí está la respuesta. Esos empleados públicos no solo se quedaron en su casa, no solo expresaron su descontento, sino que al contrario, han venido a darle esta lección a esta dirigencia. Ahora, Félix, pero alrededor de este tema, el FMLN sí había tenido campanazos en pasadas elecciones. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, la elección cuando el Diablito Ruiz perdió en Soyapango, ¿no? 2012. Y eso es probable, es probado, digo, porque hubo gente que uno incluso conoce que son militantes del FMLN y que no fueron a votar porque estaban inconformes con el FMLN, y el FMLN perdió esa alcaldía. Bueno, perdió todas las alcaldías del Gran San Salvador y la capital. Eso fue 2012. 2012, exactamente. Entonces, o sea, que no pueden venir ahora como a decir de que no es cierto. Que los agarró de sorpresa. Los agarró de sorpresa, porque se ha habido advertencia, ¿no? Se les ha dicho, mira, ese 2012 fue tan ejemplarizante para una dirección consciente y con una visión democrática del mensaje que les mandó el electorado en general y la militancia en particular, que se hubieran retirado. Mira, el caso que tú mencionabas del Diablito Ruiz en el Soyapango, el caso de Apopa, cuando impusieron a una candidata y una de las dirigentes principales del frente dijo, esta es la candidata de la dirección, y la toman, o si no se van a votar por Arena. Sí. Y la gente se fue a votar por Arena, y esa candidata perdió. Y hoy iba también de candidata a diputada y no quedó. Es decir, están queriendo imponer cuadros que no gozan de la simpatía, del carisma, ni del liderazgo necesario para representar a la ciudadanía, ni en la Asamblea Legislativa, ni gobernar en los consejos municipales. Ahora, pero en todo esto el tema es cómo lograr entender el mensaje, cómo se interpreta. Las declaraciones inmediatas de José Luis Marino. Es que la reacción natural de una dirección autocrática, de una dirección dictatorial, que no admite disensos, que no admite críticas, que no es capaz de ejercer la autocrítica, que es el principio de todo revolucionario, es el ejercicio de la crítica y la autocrítica. Estos señores que se han quedado todavía llamando revolucionarios, lo menos que tienen es de autocríticos. Lo que hacen es echarle la culpa a otros. Te están culpando de la derrota primero en los medios de comunicación. Esta misma dirigente que dijo, a esta es la candidata de la dirección y que si no vayan a votar por Arena. Lo que le preguntó una periodista recientemente de cuál era la culpa de esta derrota, y le dijo, ustedes, les dijo. O sea, a los periodistas. El caso Norma Guevara, claro. Y eso fue poco después que leyeron el comunicado, donde tampoco hubo acceso a las preguntas a la prensa, solamente la lectura del comunicado. La lectura, porque no tienen respuestas, porque no hay respuestas. Y las únicas respuestas que se pueden entender entre ellos mismos, porque se están viendo el ombligo, y el pequeño y reducido grupo que va quedando de lo que hemos llamado ya no militantes, porque los militantes verdaderos son los que se han quedado, aún con rabia, con cólera, llorando en su casa para mandar el mensaje a la dirección, sino que son los militontos, o sea, aquellos que no piensan, aquellos que son como autómatas y siguen como borregos a una dirección, o porque están pagados, o porque son leales en función del clientelismo con el cual los tienen ahí amancebados y comprando esas lealtades a puros privilegios y prebendas. Pero no es esa militancia que durante la guerra siguió esas 4 letras arriesgando la vida, arriesgando la libertad, jugando el pellejo
por un ideal que ahora con esta dirección se ha perdido prácticamente. Félix, no había una sola encuesta que se conociera de las encuestas públicas, incluso algunas posibles encuestas privadas que uno conociera, que indicara que el FMLN iba en otra condición. Incluso yo le consultaba siempre a los expertos en materia electoral que estaban acá con nosotros, sobre todo a los expertos en materia estadístico, digamos, lo que hacen las encuestas, y era sobre un tema, por ejemplo, la variable que tenía que ver con la imagen del FMLN, que tenía una línea sostenida en descenso, decadencia, en decadencia, en la imagen del FMLN como tal, y eso cualquiera te lo decía en el pasado y lo sostienen, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un partido es cuando comienza a decaer la imagen. Levantar esa imagen es difícil, pero bueno, el tema es que no había ninguna encuesta que indicara lo contrario. Entonces, el FMLN está a las puertas de una elección presidencial, menos de 12 meses, menos de 11 meses. Menos de 11 meses. Menos de 11 meses, así es. Entonces, los cambios que el FMLN puede introducir, ¿hasta dónde pueden alcanzarles? Mira, si hubiera una verdadera reflexión, como anunció el secretario general Medardo González, vamos a hacer una reflexión profunda, vamos a tomar en cuenta, es decir, palabrerío, porque la primera reflexión y la primera decisión que debería tomar es decir, ponemos nuestros cargos a disposición, nos retiramos y dejamos que surja una nueva dirección para conducir el partido en este nuevo derrotero, en este nuevo desafío que son las elecciones presidenciales, que ya estamos a menos de un año para llevarlas a cabo. Pero no lo van a hacer, se han quedado enquistados, van a seguir en la misma estrategia y ya siendo una fuerza totalmente irrelevante en el área legislativa, porque no tienen ninguna posibilidad de formar ni mayoría simple ni mayoría calificada. O sea, ya el FMLN está en la irrelevancia. Total irrelevancia legislativa, cero capacidad de incidencia, no se le va a tomar en cuenta para ninguna decisión, ni de 43 votos, ni de 56 votos. O sea, fuerza irrelevante. Y luego, con una calificación pésima a nivel del Ejecutivo, porque el desempeño del presidente nunca ha sido aprobada, ha estado siempre abajo de 5, 4 sí. Puntos y algo, hasta calificaciones de 3. Entonces, ¿qué tiene que presentar? ¿Cuál es la maniobra que puede hacer para remontar no solo la derrota legislativa que ha sufrido ahora, ni de las alcaldías importantes, sino esa mala imagen y esa mala calificación a nivel del órgano ejecutivo? O sea, pues que la ficha está cantada. Le está pasando exactamente lo que le pasó a la democracia cristiana hace 30 años, cuando fue derrotada aparatosamente en la elección del 88 y el 89 Arena barrió y ganó en primera vuelta. Entonces el FMLN deja de ser ya la opción para enfrentar a Arena y lo que queda es la creación de una nueva opción que pueda surgir, porque con el FMLN y Arena, la Arena tiene servido el triunfo, excepto que haya una nueva opción que pueda construirse y que pueda surgir. O sea, que sea más competitiva que el FMLN. O sea, el FMLN, en tu análisis... el FMLN ya no es competitivo. Tampoco es irrelevante en términos de competencia electoral. Es que no tiene ya, si no alcanza ni siquiera el 12, 15% del voto nacional, ¿qué representativa puede tener en una elección presidencial? Y luego el factor Nayib, que lo están analizando ya, que también es otro de los elementos que contribuye a esta derrota, la expulsión de Nayib, el surgimiento del fenómeno Nayib como una opción todavía virtual, porque no se expresa en el terreno, pero que en una construcción podría llegar a ser la opción para que haya una verdadera competencia en el 2019. Perfecto, ya está con nosotros Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, corriendo sin duda, Eduardo, pero bueno, que gracias por hacerle espacio y estar con nosotros esta gracias tarde. Por el espacio y las disculpas con usted, con el doctor Ulloa y con la audiencia por mi tardanza. De todas maneras haremos un relevo, ¿no? Llegaste tarde tú, pero Félix se tiene que ir unos 15 minutos antes de las 6, entonces luego te quedas con nosotros. Bueno, hacemos ya nos habíamos puesto de acuerdo. Pues bueno, Eduardo, tu primera aproximación sobre todo lo que ha ocurrido. Al inicio de la entrevista mostramos las declaraciones de José Luis Merino, que me imagino que ya las conoces, ya las escuchaste, cuando se hace referencia con palabras soeces de expulsar o echar del gobierno a todos los militantes, a gente que prácticamente no es afín al partido. O sea, en términos, ahí hay una discusión de si lo dijo sobre eso o no, o fue sobre la gente que es la que se ha portado mal con algunas personas en un hospital X. Bueno, impresiones. Yo, en primer lugar, no sé los demás personas que estamos involucrados en este tema, pero yo no me esperaba este resultado. Yo creo que casi nadie se esperaba
una caída tan drástica del FMLN en cuanto al número de alcaldías y al número de diputados. O sea, yo presumía un resultado tal cual se ha venido dando durante varias, ya casi décadas, donde los dos partidos mantienen una cuota de poder sumamente importante, digamos 28, 32 diputados. Yo pensaba que por ahí iba a oscilar la fuerza legislativa de cada uno de ellos, y yo me centraba más en el tema del tercer y cuarto partido. Sí. Entonces creo yo que en esa medida, al menos a mí, sí me parece un poco sorpresivo el resultado. O sea, yo no esperaba ver tan bajo al FMLN. La discusión tal vez estaba en que se iba a mantener la llave de la mayoría calificada o no, ¿verdad? Pero no ahora estar pensando que anda en 22, 21 diputados. Ese es un primer punto. Lo otro es que me parece equivocada esa percepción o esas declaraciones de José Luis Morino, prácticamente echándole la culpa de la derrota a los empleados públicos que no comulgan con el partido. O sea, creo que eso es fuera de lugar, o echarle culpas a un tercero que no participó en la elección. Creo yo que el problema obviamente es interno del partido en cuanto a la gestión que ha realizado, al tipo de gestión política, al tipo de gestión gubernamental, que obviamente al ciudadano no le satisface. Y no solo estoy hablando del Ejecutivo, sino que a nivel de Asamblea Legislativa, sí, a nivel de consejos municipales. Entonces, creo yo que esa es la muestra de descontento. Y lo último que quería agregar brevemente, William, es el tema de que para mí el mayor perdedor en este caso de la elección es la gobernabilidad democrática, entendida en el sentido de la capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo, de tomar decisiones con el concurso de la mayoría de las fuerzas políticas. Y aquí estamos ante el riesgo de que el FMLN, por la irrelevancia que podría tener al no tener un suficiente número de diputados, pueda ser excluido de las grandes decisiones legislativas. O sea, no se necesita para hacer mayoría simple, mucho menos se necesita para hacer mayoría calificada. Sí. Entonces puede ser excluido de esta toma de decisiones, y digo, se van a tomar, adoptar decisiones, sí, sin el concurso del segundo partido de oposición. Bueno, de hecho, vamos a ir a la pausa, pero de hecho ustedes dos son abogados, conocen perfectamente que lo que tenemos en ciernes ya el próximo domingo son elecciones para el sábado, para elegir precandidatos, sería magistrados, y que esta lista irá de 15, ¿no? Del FEDAES a la Asamblea Legislativa, el CNJ por su lado, pero es una elección estratégica, ¿no? Y ese le corresponderá a esta configuración nueva de Asamblea Legislativa, sí, además de otras decisiones. Vamos a hablar de eso después de la pequeña pausa comercial. Dos números tenemos habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Gusto que nos acompañe. Está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidente de IEGES. Entonces, Félix, elecciones de magistrados que están de inmediato, ¿no? Y decíamos en el FMLN en la irrelevancia, introdució un elemento también, Eduardo, en términos de decir, bueno, el FMLN puede que no participe para nada en esto, pues, porque se juntan todos los partidos de derecha y hacen suficiente para pasar a un lado. Pero bueno, tu análisis. No, fíjate que esto es el escenario legislativo que se conforma con un bloque mayoritario de pensamiento conservador y con opciones de derecha. Lo que le va a permitir a Arena es cumplir lo que ha venido diciendo y criticando durante todo este periodo que ha estado en la oposición. Vamos a ver si ahora que ellos tienen el control total de la Asamblea Legislativa con sus aliados, van a hacer lo que criticaron al FMLN. Y el primer punto, el primer desafío es, van a elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional que no sean los de los perfiles que ellos han criticado, es decir, ese perfil partidario, ese perfil de falta de independencia judicial. ¿Cuáles van a ser de los 30 nombres que les van a mandar?
los 10 que van a escoger, los 5 propietarios y los 5 suplentes. Esa va a ser la primera prueba de fuego. Luego vendrá la elección del fiscal. Van a reelegir al actual fiscal, van a elegir uno nuevo. Con esos dos gestos, con esas dos decisiones, con esas dos votaciones que veamos en la Asamblea Legislativa, en el mes de junio vamos a estar teniendo la pauta de cuál va a ser el resultado electoral del 2019. O sea, porque prueba si Arena de no fuego, prueba Arena, de fuego para Arena. Prueba de fuego para Arena, porque si viene a hacer lo mismo sí, que ha hecho el FMLN y que ha criticado, le va a pasar lo del FMLN. Si al FMLN se le castiga porque justamente vino a hacer todas las cosas malas, erróneas que hacía el partido oficial cuando el partido oficial era Arena. Entonces, si ahora Arena no cumple ese respeto a la institucionalidad, esa lucha por la independencia y separación de poderes, esa lucha por la despartidización de las instituciones, entonces se le va a pasar factura. En menos de 6 meses vamos a estar ya en la próxima antesala de la elección presidencial. Y si ellos cometen esos errores legislativos, el pueblo les va a pasar factura en el 2019. El 3 de febrero estamos eligiendo presidente. O sea, y en el mes de junio se está eligiendo a la nueva sala de lo constitucional. O sea, 7 meses más tarde, Arena va a estar enfrentando al electorado y le va a rendir cuenta de cómo llevó a cabo las elecciones de segundo grado. ¿Coincidís con esto, Eduardo? Es decir, vemos entonces a una Arena con los demás partidos de derecha bajo la lupa, entonces, del electorado en términos de las decisiones que se tomen, que son cruciales, porque en el caso de Sala de lo Constitucional, estos magistrados de la sala actual terminan en julio, ¿no? Junio. 16 de julio. 16 de julio, ¿no? Julio, y ahí julio, tiene que, pero ya tiene que estar formada entonces prácticamente la nueva sala. En elección, digo, para que tomen posesión los siguientes de inmediato. Claro, sí. Pero bueno. No, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. Esta es una prueba de fuego. Yo extendería no solo Arena, la derecha legislativa, porque Gana, PCN, que han tomado una cuota mayor de poder, sobre todo el PCN, están a prueba también. O sea, todo lo que se estaba hablando de la independencia de las instituciones está a prueba. Y la prueba de fuego, si bien es la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Sala de lo Constitucional, pero yo pondría otra, doctor. Hay ya una propuesta de reformar el reglamento interior de la Asamblea para establecer criterios más transparentes, más claros, más ponderados para elegir a magistrados. Y eso es lo primero que tienen que entrar a hacer estos nuevos legisladores que han resultado electos. Reformar el reglamento para que en mayo y junio ellos puedan desarrollar un proceso de elección de magistrados con reglas muy claras y de transparencia, sobre todo. Incluso sobre conformación de junta directiva, porque esa junta directiva se ha criticado en el pasado que que es muy grande, ¿no? Y bueno, que se va a reducir. Y agregando a lo que dice Eduardo, es decir, reformar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, no solo para la elección de cargos de segundo grado, sino, como tú dices, para la composición de la junta directiva y además para la reducción de atribuciones que tiene el presidente y el discrecionalidad en esta contratación de asesores, la reducción de gasto de personal y de seguro médico, en fin, tantas cosas que se criticaron desde Arena cuando estaba siendo la oposición legislativa y que ahora que llega al gobierno legislativo vamos a ver si es coherente y consecuente con esas ofertas que hizo cuando estaba en oposición. Y en esa lógica le agregaría yo, por ejemplo, que todo se perfila que pueda ser Arena el triunfador en la elección presidencial. O sea, al menos en este momento pareciera eso. Sí. Habría que ver, porque recordemos cuando salió Arena del poder, no había ley de acceso a la información, no había la exigencia ciudadana de transparencia, de rendición de cuentas. Vamos a ver ahora que Arena tiene más control legislativo, más control a nivel municipal y probablemente pueda tener la presidencia de la República, ¿cómo va a responder a esta nueva exigencia ciudadana que no tuvo cuando fue gobierno? Sí, porque no ha pasado por ese tamiz. No ha pasado por eso, exacto. Y el FMLN, al contrario, no tuvo ni un margen de tiempo que no estuviera siendo observado por la ciudadanía, exigiéndole rendición de cuentas y que fueran transparentes. O sea, el FMLN fue la prueba de fuego, esto de la transparencia. Vamos a ver Arena cómo responde en este nuevo escenario que se puede plantear y que es muy posible que ocurra. Ahora, en términos de toda esta parte de la gobernabilidad para el país, en términos de estabilidad, ¿cómo lo observa? Bueno, mira, si hubiese quedado conformada una fracción del FMLN que hubiera tenido la llave para la conformación de la mayoría calificada,
a lo mejor la gobernabilidad hubiera estado en riesgo, porque una oposición visceral, irracional, obstructiva, hubiera estado afectando posiblemente cualquier iniciativa de una mayoría parlamentaria propositiva. Por ejemplo, si hubiera entrampado la elección de los magistrados de la sala, era uno de los escenarios que se temía que sucedieran, de que no tuviéramos sala por mucho tiempo por esa falta de gobernabilidad legislativa. Entonces, eso creo que se supera. Por eso la pelota pasa a la cancha del lado conservador de la derecha legislativa. Pero en la gobernabilidad a nivel general de la sociedad, lo que vemos es ya la reacción de las calificadoras. Ya la Fitch, que es una de las tres, además del Standard & Poor's y la Moody's, ya dice que puede haber una mejor calificación del país con el triunfo de Arena, porque estas calificadoras te van leyendo sucesos y hechos que pueden ir modificando las situaciones en los países. El riesgo país, en nuestro caso, tuvo su descenso al CCC cuando no se dio ese acuerdo entre Arena y el FMLN en el caso de pensiones y caímos en el impago, ¿te acuerdas? Entonces ahora dice ya una de las tres, la Fitch, que va a mejorar la imagen y la calificación del riesgo para El Salvador con este triunfo de Arena. O sea, pues que ya en cuanto a gobernabilidad se están haciendo lecturas diferentes por este triunfo mayoritario de un bloque derecho. A ver, para aprovecharte en los últimos minutos que estás con nosotros, tenés que retirarte, ya lo dijimos antes, Félix, bueno, tienes mucha experiencia también porque fuiste magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lo que ha ocurrido, ¿cómo lo resumís en el caso de Smartmatic? Todo lo que se había planteado y se había advertido de las irregularidades en otros procesos electorales en otros países de esa empresa, y ahora se termina con este tema el caso de las marcas, ¿no? Las marcas. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, es una triste situación que le viene a poner una sombra a un proceso que con muchas dificultades, con muchos desafíos, había logrado llegar a un final, digamos, satisfactorio, para ponerlo en términos generales, ¿no? Estábamos satisfechos al final de la jornada, cansado todo el mundo, pero se logró sin que hubieran grandes fallas que se esperaba por lo inédito de que habían JRBs que no iban a ser partidarias, ciudadanas, etcétera. Y un evento pacífico, ¿no? Porque pacífico, la antesala había sido, no hubo enfrentamiento entre los militantes. Satisfactorio, para ponerlo en esos términos. Pero aparece esta situación, un error, que aparentemente es un error técnico, un error humano, pero que la sospecha cae en el que el tribunal lo mantuvo callado y la empresa también durante mucho tiempo, varias horas, hasta que los propios afectados se dieron cuenta del error y salieron a denunciarlo. Y Portillo Cuadra, que fue los primeros que aparecieron. Portillo Cuadra, creo que fue Corea, creo que fue la Carlos Hernández, varios que estaban llevando su tabulación y no les cuadraba con los datos del tribunal. Entonces salieron, fueron a reclamar, creo que fueron a la OEA, fueron a varios organismos, y ahí empezó y se destapó la cosa. Eso es lo que duele, porque no se estaba haciendo transparente con la ciudadanía. Porque si el error se detectó, en ese momento se hubiera hecho notar y se hubiera dicho cómo se estaba corrigiendo. Entonces, ahora, yo no soy experto en cuestiones informáticas y por eso he pedido que haya una auditoría independiente. No quiero que el presidente del tribunal me salga dando explicaciones, porque lo que salió diciendo es justificando el error de Smartmatic. No quiero que Smartmatic me las dé, porque ellos también van a justificar su error. Y una auditoría independiente costaría no sé cuántos miles para traer una empresa que la haga, pero tenemos los técnicos de la Junta de Vigilancia, ahí están los 10 partidos políticos, y es imposible que los 10 se pongan de acuerdo para dar una versión alterada. Esos son los que deberían de hacer esa auditoría y decirnos cuándo se cometió el error, qué causó el error, cómo se manejó el error y qué soluciones se dieron para corregir el error. Y entonces poder establecer si eso podía o no ser una manipulación dolosa o un simple error humano. Habría que deducir responsabilidades incluso penales, Félix. Digo, porque aquí ha habido muchos lesionados. Primero, los que se generaron con falsas expectativas, ¿no? Porque dijeron, estos entran. Generó falsas expectativas. Luego también delegitimó de alguna forma a quienes ganaron de verdad. Sí, porque al final, y luego la democracia, ¿cómo queda? Pues, en términos de levantamiento. El golpeado es el proceso, es la credibilidad del tribunal. Es repetir un error como el que se había cometido en 2015. Recuerda que en 2015 se contrataron como 20 empresas chiquitas y se falló en la transmisión. Ahora no fueron 15, fueron 2 empresas, fue una tecnología híbrida, una tecnología coreana de escáneres
captando la información, transmitiéndola escaneada, encriptada, llegando a un servidor que era el del tribunal, que le llamaron tierra de nadie, desencriptándola, pasándola a Smartmatic la procesa y la transmite. Es decir, esa tecnología híbrida no puede volverse a dar. Ya con la experiencia de las 20 empresitas pequeñas, no se podía haber caído otra vez en este. Entonces, eso te indica que el error, para mí, del uso de esta tecnología viene desde las condiciones que se ponen en Volpros para hacer el contrato, es decir, la oferta internacional que se saca, sí, los términos de referencia no fueron claros ni suficientes para que hubiera una empresa seria que ofreciera todo el servicio y no tener que estar en esta tecnología híbrida que se dio. Perfecto. Eduardo, ¿cuál es tu interpretación entonces de este hecho en particular? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decirle a la ciudadanía que hay diferentes mecanismos de verificación de que el resultado no se está alterando, porque eso es lo que está en juego. O sea, la credibilidad, ya lo decía el doctor, del proceso, de la autoridad electoral y del resultado mismo. Pero hay diferentes formas. La Fiscalía, Procuraduría tienen sus actas donde se puede verificar el número de preferencias para cada candidato. Las actas están en el sitio web del tribunal donde uno las puede contabilizar de cualquier manera, ya sea manualmente o como sea, pero hay diferentes formas de verificar esto y creo yo que aparte que era el escrutinio preliminar, en el definitivo es donde se da ya por hecha la elección con todos los resultados. En esa medida yo creo que habría que ponderar estos señalamientos de que hay fraude, de que hay una irregularidad mayor que pueda afectar el resultado. O sea, ahorita como sociedad no nos conviene y no con esto quiero dejar o minimizar el error, no, pero digo, no nos conviene en estar diciendo hay fraude cuando en realidad se podía comprobar si hay o no fraude, o sea, con estos mecanismos que les digo, y aparte, los candidatos que se sientan violentados en sus derechos tienen la nulidad de escrutinio, tienen ese derecho de presentar este recurso y obviamente posteriormente sale a lo constitucional por violación a sus derechos políticos. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, ahora sí entonces le damos espacio para que Félix se vaya a otro compromiso. Gracias. Pero bueno, gracias Félix por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias a Eduardo por esta oportunidad de compartir nuestras opiniones. Nos quedamos con Eduardo Escobar en los últimos minutos de Conexiones, vamos a una pausa, regresamos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Que siga con nosotros, estamos a cierre de Conexiones. Eduardo, a ver, entonces estamos hablando un poco, haciendo reflexión sobre lo que pasó con Smartmatic, las consecuencias que eso tiene, ¿no? Sobre todo por esta parte de la transparencia o no, porque aquí algunos sugieren también que hubo un manejo pésimo en la parte comunicacional y justamente tiene que ver con ese hecho, ¿no? Que parece que muy en privado hicieron incluso, de acuerdo a las primeras versiones, Smartmatic tomó la decisión de paralizar el proceso y reiniciar sin consultar con nadie. Sí. Hasta después parece que se informó al Tribunal Supremo Electoral y luego hasta los partidos. Pero entonces ha habido una conjunción de elementos que terminaron enturbiando más el caso. Yo quiero apelar a lo que se mencionaba en las encuestas antes de la elección. La credibilidad del Tribunal Supremo Electoral muy por abajo, obviamente derivado de la elección 2015. Y creo yo que esa imagen se había levantado en la noche de la elección con, si se quiere decir de alguna manera, calificar como éxito que se estaba teniendo, a pesar de los problemas, pero que se logró organizar la elección, se habían terminado ya los escrutinios de la parte más difícil, que era la de diputados, se estaba recibiendo esta información, ya se estaba divulgando, entonces todo presagiaba que el proceso y el tribunal iba a salir sin mayores rasguños, yo lo puedo llamar de esa manera, pero sucede esto del script, obviamente, digo, aunque no afecte el resultado, o sea, porque todo apunta a que no va a afectar el resultado, porque ya lo hablábamos, era poco plausible pensar que, por ejemplo, Portillo Cuadra, que es
de las referencias del partido de Arena se quedara fuera de la elección. Entonces, por ejemplo, por mencionar casos de los que estaban fuera, y en esa medida el tema creo yo que no es de la afectación del resultado, sino que estamos sobre todo hablando de la credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, eso creo yo que es lo que sale mancillado de este proceso, y más con este tema de por qué no se abordó de otra manera este problema. O sea, siendo más transparentes, informándolo de qué medidas se tomaron, en qué momento se tomaron. O sea, esa información que por ahí escuché a algunos ciudadanos la iban a solicitar vía ley de acceso a la información para tener más claridad de lo que pasó y de esa manera dar certeza a la ciudadanía, porque creo que el tribunal debería de informar más para darle certeza a la ciudadanía del resultado. Bueno, y sobre todo porque tenemos a las puertas entonces la elección presidencial, ¿no? Claro, que aunque la elección presidencial, digamos... es mucho más práctica en términos de conteo, o sea, es conteo, más fácil porque aquí no hay preferencia. Pero igual... está la duda. Exactamente, y a quién se va a adjudicar todo este proceso, Claro. ¿no? Obviamente... No, y creo yo, William, un tema que no se ha hablado mucho y que por la complejidad del sistema electoral salvadoreño para la elección de diputados, obviamente para evitar cualquier error humano y tener un escrutinio más fácil, que no haya tanta señalamiento, lo que se ha señalado por algunos sectores que sería conveniente el apoyo tecnológico en mesa para hacer el escrutinio. Incluso se ha hablado de cómo puede haber un proceso en donde la sociedad civil pueda participar como observadores, no sé a qué nivel, pero bueno, me dicen de que tenemos a alguien más con nosotros, está con nosotros en la línea de teléfono. Buenas tardes. La recomendación, si le baja volumen al televisor para que nos escuche solo por el auricular y eso nos da mejor referencia acá en el estudio. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? De San Martín. Sí, díganos, le escuchamos. Bueno, es muy interesante, he estado viendo su programa todos estos días y son buenos temas los que han tocado. Sí. Pero el tema que están tocando hoy es bien importante, queda al final como un sinsabor sobre esta supuesta falla, ¿verdad? Pero queda esa idea de que como que algo, ¿verdad? Queda esa duda. Claro. Y el tribunal, ¿verdad? Queda mal parado, simple y sencillamente, ¿verdad? Gracias. Bueno, perfecto, gracias por la participación. Y es que ese es el punto, ¿no? Claro. Es probable que se haya subsanado el error y todo esto, pero la duda quedó sembrada. Queda claro. Y a eso quería llegar, William, que dada la complejidad del escrutinio de diputados, y yo me sumo a esto, que tendría que haber apoyo tecnológico en mesa para hacer un escrutinio mecanizado, automatizado, escáner que puedan leer la papeleta, así le quita complejidad al escrutinio y es una máquina la que lo hace. Pero con este error, esto del script, yo creo que ningún partido, y que de hecho hasta el momento ningún partido lo está promoviendo, ningún partido respaldaría soluciones tecnológicas para hacer el escrutinio más simple. O que se pase al voto electrónico como ocurre en otros países. Mucho menos, o sea, porque ya un script puso en evidencia la tecnología. Sí. O sea, que incluso en el voto electrónico no todos los países, incluso los más desarrollados, no todos lo tienen. No, y hay unos que vienen de regreso. De regreso al voto en papel. Por ejemplo, en Alemania hubo una declaratoria de inconstitucionalidad del voto electrónico, porque decía el Tribunal Constitucional alemán que cualquier ciudadano tiene que tener la capacidad de poder auditar y entender el mecanismo de escrutinio. Y tener el respaldo físico, el papel y todo eso, ¿no? Sí, pero decían ellos, se centraban en el tema de entender el escrutinio. Pero nosotros si vemos en nuestro proceso actual, se puede entender el proceso de escrutinio fácilmente, o sea, se puede entender. Sí. Pero en el caso de la tecnología, el voto electrónico, solo lo va a entender, esa operación la va a entender un informático. Entonces, sobre eso resolvió que era inconstitucional y regresan al papel. Perfecto. Hablemos un poco ahora en perspectiva, Eduardo, para lo que viene, para la próxima elección. ¿Qué es lo que se espera que pueda ocurrir en todo este periodo? Ya aproximábamos algunas pinceladas cuando estaba Félix todavía en el programa sobre las decisiones que tendrá que tomar la Asamblea Legislativa, que son estratégicas sobre diferentes votaciones, ¿no? Claro. Pero ¿de qué estamos hablando? Te dejo plantear el interrogante porque me dicen de que tenemos a otro televidente en la línea. Buenas tardes, bájele volumen al televisor para que no nos haga retroalimentación. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, le llamo de aquí de San Pedro, pero la pago. Adelante, le escuchamos. Fíjese que es interesante la entrevista que tienen. Y yo me pregunto, no sé si estaré equivocado, yo me pregunto porque son millones lo que esta empresa está cobrando. Sí. Yo me pregunto que si no se pudiera arreglar con las leyes
de por qué no nos quedamos a veces con la boca de urna, porque más el dinero que se gasta y no hay resultados concretos. Entonces, yo porque veo de que en las noticias rápido se sabe por boca de urna cómo va la votación. Los partidos como que interesan más en dar esos resultados. Imagínense que esta empresa cara y todavía no da buenos resultados y está quedando mal para el Tribunal Supremo Electoral. Claro. Muchas gracias, oiga, gracias a ustedes por participar. Interesante el punto porque nos permite ver entonces, el Smartmatic tiene un proceso penal incluso abierto en Filipinas, ¿no? Y ahora se ha hecho público justo esta semana. Entonces, pero el tema es las garantías que puede tener el tribunal a la hora que se firman estos contratos, de que esto no ocurra o que si ocurre, ¿qué es lo que se puede hacer? Habría que revisar el contrato entre el tribunal y Smartmatic para ver si estaba contemplado algún reintegro de dinero, si en caso ya se hubiera cancelado, o alguna alteración al monto que se va a pagar por este tipo de errores. Pero eso habría que verlo. Ahora, con lo que decía el televidente, obviamente hay que darle certeza al resultado y el boca de urna no nos puede dar una certeza de que esto fue la voluntad popular. Recordemos algo, el error no fue sobre el número de diputados. O sea, lo que pasó con el script de Smartmatic no es sobre el número de diputados, es sobre el orden en algunos partidos de quienes iban a ingresar. Entonces, creo yo que hay que tener eso en consideración. Ahora, vamos a ver si nos avisan si tenemos otra llamada, pero bueno, te deja plantear la interrogante entonces en perspectiva para 2019. Bueno, creo yo que el que tiene el problema mayor es el partido FMLN, porque pierde poder legislativo, pierde la capacidad de veto, por ejemplo, del presidente, o que el presidente pueda recibir apoyo legislativo para impulsar sus iniciativas, y más ahora que va a requerir de tomar medidas, y que obviamente muchas tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, para tratar de cambiar y girar el rumbo de su gobierno y tener una aceptación ciudadana de cara a garantizarle el apoyo electoral para ganar la presidencia. De acuerdo, vamos nuevamente al teléfono, tenemos a alguien más con nosotros en la línea, bájele volumen al televisor, nos ayuda con eso. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, de San Salvador. Díganos, le escuchamos. Yo le quiero hacer una pregunta ahí al licenciado que está ahí presente. Sí. ¿Qué tanta certidumbre o seguridad jurídica les traería? Perdón, se nos bajó el audio acá en el estudio. A ver si de segundo grado, de magistrados como de funcionarios, hoy que hay una correlación diferente. ¿Cuál es la seguridad que hoy nos da la nueva conformación de la Asamblea para que existan nuevos funcionarios? Gracias por la participación. A ver, entonces. Bueno, en este caso no tenemos una garantía real de que no vamos a caer en el vicio que se ha venido denunciando. Es decir, la tentación de poder proceder a la elección de magistrados solo de afines y dejando por fuera al FMLN, por ejemplo. O sea, no hay garantía. O sea, y esto creo yo que nos implica como sociedad estar atento a lo que va a hacer la Asamblea Legislativa en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Porque no podemos ahora como sociedad olvidar todos estos señalamientos de que no tienen que ser miembros de partidos o afines a partidos y que se tienen que escoger a los idóneos y no a aquellos que puedan de alguna otra manera ser fieles o leales a un partido político. Entonces aquí, que sería un manejo de conveniencia. Exacto, o sea que el discurso que se manejó era porque yo estaba en oposición y no tenía el poder de controlar la elección, pero ahora que la puedo controlar, ya ese discurso a un lado. Y no digo que esto va a pasar, sino que lo que estoy diciendo es que esa es la tentación que puede existir al tener el control casi mayoritario o absoluto de la Asamblea Legislativa. Entonces, aquí es de que tengamos como sociedad y organizaciones el dedo sobre el renglón de que Arena no vaya a caer en esta tentación de querer escoger personas no por idoneidad y por independencia, sino que porque pueden de alguna otra manera ponerse al servicio de sus intereses. Eduardo, interesante el tema que también abordaste hace algunos minutos, que tiene que ver con este manejo de la legislación sobre la ley de transparencia, ley de acceso a la información pública. Claro. Claro, lo que se tiene ahora el Tribunal de Ética Gubernamental, todos esos instrumentos que no estaban antes, ¿no? Y ahora entonces estamos viendo que al final Arena se va a tener que someter a ese también, son los demás partidos políticos. En términos de sus decisiones, digo, porque tampoco están en el gobierno. Estamos hablando también de que si Arena retoma la presidencia de la República, que ese es otro tema, ¿no? Pero está pendiente. Claro. No, desde que se aprobó la ley de acceso a la información,
Arena no había tenido el control legislativo. Recordemos que en 2009, que entra el nuevo gobierno, se divide el partido, surge Gana, entonces pierde poder legislativo Arena, no tenía el control del legislativo. En 2012 gana un poco de poder, pero no tenía controlada la Asamblea Legislativa, ya estaba vigente la Ley de Acceso a la Información. Entonces, a lo que voy yo es que Arena no ha tenido ese control que se puede ejercer a partir de la Ley de Acceso a la Información. O sea, si bien ha tenido poder a nivel municipal, que por cierto las municipalidades de todos los partidos son las más cuestionadas por incumplir la Ley de Acceso a la Información, pero ahora va a tener probablemente, no sé, si va a tener la presidencia de la Asamblea Legislativa, y sobre el presidente o la presidenta va a recaer mucho del tema de acceso a la información. ¿Sí? Y sobre las decisiones que tanto se han criticado y cuestionado desde la sociedad, ¿no? Y sobre todo, si preveemos un escenario donde Arena puede resultar ganador de la presidencia. Entonces, ¿cómo va a reaccionar, cómo va a manejar Arena esta exigencia que no tuvo en el pasado cuando fue cabeza del Ejecutivo? O sea, y ese es otro de los temas que habría que ponerle atención si al final va a utilizar algunas de las estrategias o mecanismos que ha utilizado los actuales gobiernos para ocultar información, porque el actual gobierno, a pesar de que levante la bandera de transparencia, hay muchas de las decisiones que ha tomado que no van contra la transparencia precisamente. Claro. Bueno, me he quedado sin voz. Gracias, Eduardo, por haber estado tratando. No, al contrario, un gusto, y las disculpas del caso por venir tarde. Bueno, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Justamente estaremos analizando el tema de elección de precandidatos a magistrados, esa lista que irá a la Asamblea Legislativa. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.